Hola, mi nombre es Alberto Telledo, miembro del área de asuntos académicos de GeoPUC. En esta oportunidad estoy encargado de presentar la asesoría del examen 2 de Ingeniería y Cimentaciones. Este material es elaborado por las siguientes personas y a continuación procederé a comenzar con la explicación del primer problema. En el primer problema tenemos que diseñar una cimentación bajo condiciones sísmicas situada en un suelo cohesivo sobre otra capa cohesiva. Tenemos a continuación los datos típicos del problema, que son las distancias entre columnas, la profundidad de la cimentación, el peralte de la zapata, la relación L entre B y las cargas verticales, horizontales y los momentos. Recordar que para este problema será necesario y obligatorio trabajar con 3 subestratos para el análisis de asentamientos. Comencemos. Bueno, tenemos dos estratos bien marcados. El primer estrato de 1.6 metros y el siguiente de 1.6 metros hasta un valor indefinido. Podemos ver que en ambos estratos el material predominante es un suelo granular. En el primer estrato arcillas de mediana plasticidad y en el siguiente estrato arcillas de baja plasticidad. Y además tenemos que en el segundo estrato, y este va a ser el importante porque está por debajo de la profundidad de la cimentación, que es 1.6, se tomó una muestra a 5.5 metros obteniendo los siguientes valores, siendo el principal el esfuerzo de preconsolidación, y el C sub U. Arriba también tenemos un C sub U. Bueno, comencemos. En esta diapositiva tenemos un cuadro resumen de los valores que necesitamos para empezar a diseñar la cimentación. En primera instancia, un cuadro con las cargas, el valor de la distorsión angular, que era 1 entre 350, que era dato para el problema, una distancia entre columnas de 4.5 metros. Se va a trabajar con la menor distancia entre columnas. Si bien habían dos, se trabaja con la menor porque es la que genera un caso más crítico para el valor de la distorsión angular. La relación N entre B de 1.3 y la profundidad de cimentación de 1.4 y bajo condiciones sísmicas recordar estos dos conceptos que se usan, bueno, y son los principales para este problema, que la cohesión va a ser el 0.8 de la cohesión dato y el factor de seguridad va a ser de 2.5. Bajo condiciones estáticas este valor cambia a 3 y el valor de cohesión se mantiene como el del dato. Continuemos. Bueno, acá tenemos un cuadro típico para ver los diversos valores de la distorsión angular según se requiera. Recordar solo que para cuando se quiera un asentamiento sin grietas, el valor de la distorsión angular debe ser 1 entre 500. Puede ser que este valor no se los den de dato. Ya. Ahora, ¿bajo qué tipo de análisis vamos a trabajar? Podemos trabajar bajo efectos no superpuestos o bajo efectos superpuestos. Eso dependerá principalmente de la relación de signos del momento y de la carga horizontal. Si son signos iguales, como es el caso de la primera zapata, como acá lo vemos, signos iguales, se trabajará bajo el caso no superpuesto y se tendrá que diseñar independientemente por excentricidad y por inclinación. Si fuese el caso de que M y H tengan signos diferentes, se trabajará bajo un caso superpuesto, como es el caso de la zapata F3. En conclusión, para el análisis de 3 vamos a trabajar con un caso no superpuesto y para el F3 con un análisis superpuesto. Continuemos. El valor NC para estos casos, trabajando con, sería igual a 5.14. Casos no superpuestos. Ya, para el zapata de 3, como ya se mencionó, trabajaremos bajo un caso no superpuesto. La idea será igualar el Q admisible al Q aplicado.
El Q admisible se calcula como el Q de diseño entre el factor de seguridad y el Q aplicado mediante esa fórmula. La carga vertical entre B menos 2 veces la excentricidad por L. Recordar que continuamos. Comenzaremos con la zapata de 3 para el caso no superpuesto con el diseño por excentricidad. Ya se mencionó que el NC 5.14, la cohesión va a ser 0,8 del valor de la cohesión que te daban de dato. Recordando que la cohesión se obtiene de la capa que está por debajo de la zapata. En ese caso sería C sub U 1.36. 0,8 por 1.36, 1,09. La excentricidad no es otra cosa que la relación entre el momento y la carga vertical. Acá la tenemos directamente y tenemos una excentricidad de 0,35. Además, para calcular el Q de E necesitamos conocer un factor S sub C, el cual se calcula de la siguiente forma: 1 más 0,2 por B menos 2 veces la excentricidad entre L, para el caso de excentricidad. Y el Q aplicado, también tenemos la carga vertical, el valor de B y el L que se va a poner en relación de B, que es 1.3D, y simplemente podemos igualar la relación de Q admisible al Q aplicado, teniendo ya todos los valores definidos y poniendo todo en función de B, obteniendo finalmente un valor de B de 2,86 metros. Para el caso de inclinación, el Q de diseño por inclinación va a verse afectado también por un factor I sub C de inclinación, el cual se calcula de la siguiente forma: 1 menos alfa entre 90 al cuadrado. El valor de alfa es igual al arco tangente de la carga horizontal entre la carga vertical, obteniendo un valor de 8,95, donde finalmente podemos obtener un valor de I sub C. El valor de S sub C se calcula de la misma forma que en la excentricidad, pero recordar que en excentricidad no se trabaja con la excentricidad. O sea, simplemente va a ser el valor de B. Los valores de B no van a ser afectados por la relación de excentricidad. Y tenemos el Q sub AP, igual el B no va a ser afectado por el valor de la excentricidad. Y este valor de 0,1 simplemente es para acomodar las unidades y que el resultado nos salga en metros. Igualamos el Q admisible al Q aplicado, obteniendo un valor de 2,85 metros finalmente. Ahora para la zapata F3 trabajamos con un caso superpuesto. Tenemos el valor de CX dato, el valor de NC, igual la excentricidad para los nuevos momentos y las cargas verticales, y se procede a trabajar de la misma forma, pero para el caso superpuesto trabajamos superponiendo, valga la redundancia, los efectos de excentricidad e inclinación. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a trabajar con un valor de I sub C, pero además a los valores en los cuales aparezca el B se le va a restar la excentricidad. B menos 2C para el caso de la carga aplicada, y para el caso del valor SC también se le resta 2 veces la excentricidad, obteniendo finalmente un valor de 2,25. Me olvidé de mencionar que para este primer caso lo que se busca es trabajar por corte y verificar por asentamiento. Este diseño es el diseño por corte. Luego tendremos que verificar la zapata por asentamiento. Generalmente para los casos cohesivos el asentamiento se va a cumplir, pero igual tenemos que verificarlo. Luego comparamos los casos de excentricidad e inclinación y escogemos el valor de B que sea mayor. En este caso 2,86. Este valor debemos redondearlo a 5 centímetros superiores, obteniendo un valor de 2,90. Finalmente el valor del L es 1,3B, resultando redondeado a 3,8.
Luego recalculamos el valor de la carga aplicada, que es igual a la carga vertical. Como trabajamos con el caso de excentricidad, sería el valor de B menos 2 veces la excentricidad por el valor de L, obteniendo un Q aplicado de 2,39. Para la zapata F3 de la misma forma, tenemos un solo valor de B, de 2,25, está redondeado. 2,25 nos salió el valor, ya necesitamos redondearlo a 5 centímetros. El L, que es 1,3, el valor de B obteniendo 2,95. Y calculamos el valor del Q aplicado. Como se trabaja bajo el caso superpuesto, y ya se mencionó, debemos restarle también el valor de 2 veces la excentricidad para la zapata F3. Obteniendo finalmente nuestro predimensionamiento B y L. Y terminando de esta forma el diseño por corte. Esta parte tiende a ser rápida, así que se recomienda de que una vez que se tengan los valores de B, empezar a dibujar la zapata, que es dibujar la zapata empezar a dibujar la zapata. Bueno, acá tenemos un cuadro resumen de los valores que también te piden que completes en las tablas, valores que ya hemos calculado, acá se pueden apreciar, y procederemos a realizar el cálculo de asentamientos. Para el primer estrato tenemos tres propiedades índices: el S sub R, el valor de la relación de vacíos, y el gamma sub D, con lo cual se puede obtener un valor de gamma de 1.858 realizando un diagrama de fases. Para el siguiente estrato también tenemos el S sub R, el G sub C, G sub S y el valor de W, con lo cual se puede obtener un gamma de 1.997 kilogramos por centímetro cuadrado, un gamma efectivo de 0,997 que va a ser el valor que se va a utilizar. Recordar que la napa freática está a 1.6 metros. También necesitamos obtener una relación de vacíos, que en este caso va a ser 0,705. Se obtiene directamente el diagrama de fases dividiendo esos dos valores. Luego se tendrá que calcular el valor de IPC. El valor, pero para esto recordar que teníamos un pequeño dato, el cual decía de que si retrocedemos un poco, que a 5.5 metros teníamos un valor de esfuerzo de preconsolidación de 2.628. Si obtenemos el esfuerzo en este punto, el esfuerzo sub cero, podemos, mediante una resta, obtener el valor de IPC, que se considera que se mantiene constante a lo largo de toda la capa. De esta forma obtenemos el valor del esfuerzo sub cero, esfuerzo efectivo, trabajando con esfuerzo efectivo, a 5.5 metros. Como la napa freática se encuentra a 1.6 metros, los valores que estén por encima no serán afectados por esta. Para este caso sería, por lo cual se trabajaría simplemente con el gamma natural. Para los que están por debajo de la napa freática se trabajará con el gamma efectivo. Primero comenzamos multiplicando un valor de 0,1 para obtener los valores en kilogramos sobre centímetro cuadrado y empezamos a calcular los esfuerzos. Para la primera capa sería una altura de 1.6 por el gamma, 1.858, más para la segunda capa sería de 5.5 a 1.6, 3.9 metros por el gamma efectivo, 0,997, obteniendo finalmente un valor de gamma sub 0 de 0,686. Como ya se tenía un valor de gamma del esfuerzo de preconsolidación de 2.628, el IPC se obtiene simplemente de la resta, 1.942. Luego necesitamos conocer nuestra zona efectiva en la cual vamos a calcular los asentamientos. Para suelos cohesivos, esta zona se calcula como 3 veces el B'.
que no es otra cosa que 3 veces el valor de B que ya hemos calculado. En este caso sería el mayor B. El mayor B entre los dos, obtenidos en este caso 2,9, menos 2 veces la excentricidad de ese B, obteniendo un Z sub i de 6,6 metros. Como se trabajaban bajo 3 subestratos, la altura de cada subestrato será de 220 centímetros. Luego podemos obtener las profundidades: 1,6 más 2,2 metros, 3,8 más 2,2, 6 y 8,2 finalmente. Y los valores medios, que será donde se calculan los asentamientos, se calculan a la mitad de cada subestrato. El valor medio 1,6 y 3,8 es 2,7, más 2,2, 4,9 más 2,2, 7,1. Y obteniendo finalmente las alturas. Comenzamos a calcular los asentamientos para la zapata de 3. Para la zapata de 3 ya tenemos el valor del IPC, tenemos el valor de la altura de los subestratos, la relación de vacíos. Necesitamos obtener un valor de H entre 1 más E, que se obtiene directamente dividiendo este valor entre 1 más E. El B' que es 2,2, el L que es 6,8. Luego necesitamos dos parámetros para entrar unas tablas. El parámetro A, que es igual al L medios, 3,8 entre 2, 1,2, y el B, que es B' entre 2, 1,1. Para el primer subestrato se necesitan conocer los valores de Z y los valores de profundidad. El Z simplemente es la altura que está por debajo del área de la profundidad que se tiene por debajo de la zapata. Si en este caso trabajamos por el primer subestrato de 2,7, el valor de Z sería 2,7 menos 1,6. En este caso sería 1,1, que podría ser también calculado como 2,2 entre 2, 1,1. La profundidad se mide desde el nivel sub 0. Entonces sería el valor de 1,6 más el valor de Z. En este caso 2,7. Y luego para cada punto medio del subestrato se deberá recalcular los valores de sigma sub 0 y el esfuerzo de preconsolidación. Lo voy a explicar una vez y lo demás simplemente es repetir el mismo procedimiento. De la misma forma, obtenemos el 0,1 por el valor para la primera altura donde no hay napa freática, 1,6 por el gamma, que es 1,858, más el valor de Z por 0,997, que es el gamma efectivo del siguiente subestrato, obteniendo 0,407. Como ya se mencionó, el esfuerzo de preconsolidación se mantiene constante. Y el esfuerzo de preconsolidación no sería otra cosa que el gamma sub 0, que es gamma sub 0, más el IPC. Sería 0,407 más el IPC, 1,942, obteniendo 2,349. Finalmente obtenemos el valor de M como A entre B, 1,9 entre B, que es 1,1, y el valor de N, que es 1,1 entre el valor de 1,1 entre B, 1,1, obteniendo 1. Con esos valores entramos a los abagos característicos del curso y obtenemos el valor de K, obteniendo un valor de 0,19 para este caso. Recordar que la carga aplicada para este caso era de 2,39 y se calcula la variación de fuerza del esfuerzo efectivo como 4 veces el valor de K por la carga aplicada. ¿Por qué 4 veces el valor de K por la carga aplicada? Porque el abaco lo que te calcula es el esfuerzo, la variación de esfuerzo en una pequeña esquina de un cuadrado. Como nosotros necesitamos conocer el esfuerzo que sea en el centro del cuadrado, lo que comúnmente se hace es dividir el cuadrado en 4 partes, obteniendo para cada parte el esfuerzo en una esquina. Como se tienen 4 esquinas, por dividir en 4 partes el cuadrado, se debe multiplicar 4 veces el valor de K por A sub T.
Luego finalmente necesitamos calcular el valor del esfuerzo sub 0 por la variación de esfuerzos, obteniendo el valor de 2,223 y comparar los valores del esfuerzo de preconsolidación y la suma de la variación de esfuerzo más el esfuerzo sub 0, obteniendo de esta forma tres casos. Para el caso B, se empleará la siguiente fórmula para calcular la variación de asentamientos. Y para el caso C, cuando la variación más el esfuerzo sub 0 sea mayor que sigma prima sub p, se procederá a trabajar con la siguiente ecuación. En este caso nos encontramos bajo un caso B porque el esfuerzo de preconsolidación es mayor que la sumatoria. Por lo tanto, emplearemos la siguiente fórmula, para la cual necesitamos el valor de C sub R. El C sub R, que es del estrato que está por debajo de la profundidad de cimentación. Reemplazando los valores que ya se tienen, C sub R dato, obtenemos una variación de altura de 2,47. Luego procedemos a realizar lo mismo con los siguientes subestratos. De la siguiente forma, esta parte ya es repetitiva por lo que pasaré a explicarlo de una forma más rápida. Lo único que varía es el valor de Z. Con el valor de Z varía la profundidad, el valor de N, se recalcula un nuevo valor de K. Con el K tenemos una nueva variación, una nueva sumatoria. También recordar que el sigma prima sub 0 cambia porque se está trabajando a una mayor profundidad. O sea, el valor de 1,6 de la zapata más lo que está por debajo de la zapata de 3,3. Nuevamente estamos en un caso B, por lo que usaremos la misma fórmula y tenemos un nuevo valor de variación de H. Y de la misma forma con el estrato sub 3. Para la zapata F3, los valores que están cambiando son los valores de la longitud del valor B, el B', en este caso va a ser 2,25 y el valor de L 3,8. Los valores de A y B por lo tanto también cambian, pero los que se mantienen constantes son los valores de Z y los valores de profundidad. También se mantienen constantes los valores de sigma sub 0 y sigma sub prima P para cada subestrato. Más el valor del Q aplicado también cambia. Luego procedemos a realizar los mismos cálculos de la misma forma. Obtenemos una variación de altura para cada subestrato. De la misma forma para el estrato sub 2 y para el estrato sub 3. Obteniendo finalmente en este cuadro los asentamientos totales. Para el zapata 3, 2,47, 0,994, 0,339, obteniendo un asentamiento total de 3,85 centímetros. Para la zapata F3, 2,15, 0,71 y 0,240, obteniendo un asentamiento de 3,11 centímetros. El asentamiento diferencial se obtiene de la resta 0,75. Y ahora tenemos que verificar si la tolerancia cumple o no cumple. Recordar que la instrucción angular era 1 entre 350. La tolerancia, o sea, el asentamiento diferencial máximo con el cual se puede trabajar va a ser igual a la distancia entre las columnas menor 450 por el valor de alfa, 350, obteniendo una tolerancia de 1,285 centímetros. Como el valor del asentamiento diferencial es menor que la tolerancia, podemos decir de que cumple el criterio y que se verifica el diseño por asentamiento. Culminando de esta forma el primer problema. Gracias.